La Biblia dice en el Salmo 7 que Dios está airado contra el impío todos los días. 3 Doritos más tarde. Tengamos cuidado, mucho cuidado en decir que Dios odia al pecador, porque esto no es bíblico. Dios odia el pecado, pero al pecador lo castiga y envía juicio sobre él, pero lo ama y desea que se arrepienta. Este es el amor de Dios, grande e incomparable. No lo sé, Rick, parece falso. En este video vas a ver cómo John MacArthur, R.C. Sproul y Sugel Michelin refutan la doctrina incorrecta de Jaziel con respecto a la ira y el amor de Dios. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. Si Dios tiene un amor general por todas las personas, ¿cuándo empieza a odiar a las personas o es eso desde el principio? Esta es una buena pregunta. Porque, ya sabes, uno de los males de nuestra predicación hoy en día es el ministro que se para en la televisión en su púlpito y dice, Dios te ama incondicionalmente. ¿Cómo interpreta el pagano esa declaración? Bueno, no tengo que hacer nada. No tengo que arrepentirme. No necesito a Cristo. No necesito una expiación. No hay condiciones. Dios me ama incondicionalmente. El amor incondicional es lo que disfruto de Dios, ya sabes. Entonces, tenemos que hablar sobre el amor de Dios y cómo... ¿Dice la Biblia alguna vez que Dios odia a las personas, además de Esaú? ¿No dice Dios en las Escrituras Sagradas que aborrece a los malvados? Los odia. Entonces, ¿cómo reconcilias eso con el amor de Dios? Dicen los salmos que está airado con los malvados todos los días. Airado con los malvados todos los días. Creo que todos los atributos de Dios operan en plenitud en todo momento, por lo que Dios puede amar y odiar al mismo tiempo. Creo que lo entenderíamos. Entenderíamos que hay dos lados en nosotros. Hay cosas que amamos tanto que odiamos todo lo que es opuesto a eso o lo que se le opone. Pero creo que para entender el amor de Dios, debemos verlo manifestado en la gracia común. El amor de Dios se expresa, creo, por Cristo en Mateo 5, donde dice, ama a tus enemigos y serás hijos de tu Padre. Camina en amor, Efesios 5, y demuestra que eres hijo de Dios. Dios ama con gracia común. El sol brilla sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Los no regenerados se despiertan, huelen el café, ven el amanecer, se enamoran, tienen hijos y disfrutan de la riqueza de la vida y la abundancia de este mundo. Ese es un aspecto del amor de Dios, el amor común, el amor general. Creo que el otro lado puede ser la oportunidad del Evangelio. Predica el Evangelio a toda criatura. Se les da la oportunidad de escuchar y creer. Todos esos aspectos de la retención del juicio son una evidencia del amor de Dios. Él llora por Jerusalén. No encuentra placer en la muerte de los malvados. Esos son todos aspectos de eso. Pero en cuanto a la iniquidad que es parte de sus vidas y la culpa que llevan por esa iniquidad, Dios tiene que odiarla porque es un Dios santo. Cuando se trata de los creyentes, creo que el mejor lenguaje está en Juan 13, donde dice que los amó hasta el fin, eistelos. Los amó hasta el final, hasta el máximo. Es el mismo lenguaje que habla de eternamente. Miró a los discípulos y se dice de él que los amó eistelos, hasta el límite. Ese es otro tipo de amor. Y es el tipo de amor que se celebra en Ezequiel 16, donde después de describir los horrores de Israel, dice que son el pueblo del pacto y derrama una nota final de amor sobre ellos. No obstante, creo que cuando el pecador no responde a la gracia que se le ofrece, cuando la bondad y la amabilidad de Dios no llevan al pecador al arrepentimiento, entonces el odio toma el control. ¿En qué momento sucede eso? Tal vez el faraón sea una ilustración de eso. En teología sistemática, ¿sabes? Tenemos la capacidad de hacer distinciones. Es nuestro pan de cada día. Y cuando hablamos del amor de Dios, distinguimos entre tres tipos que has mencionado bíblicamente. Hablamos de su benevolencia, su amor de benevolentia, su buena voluntad hacia todos los hombres. Dios no se complace en la muerte de los malvados. Su disposición básica es positivamente una de bondad hacia un mundo caído. En segundo lugar, su amor de beneficencia se manifiesta en sus buenas acciones, que has descrito en términos de su gracia común, la lluvia cayendo sobre justos e injustos.
Creo que la mayor ilustración de la gracia común fue el ministerio de sanación de Jesús, que fue totalmente indiscriminado. Así es. Y luego hablamos del amor de complacencia. Y ahí, el término complacencia no significa lo que significa en nuestros usos contemporáneos de ser engreído y todo eso, sino que tiene que ver con ese amor especial que Dios tiene por su Hijo, y a través de su Hijo para aquellos que son habitados por su Hijo, que están en su Hijo. Ese es el amor que perdura por las edades. Pero no entendemos eso. Tenemos una visión casi romántica de Dios, que Dios ama a todos en términos del amor de complacencia en el sentido salvífico incondicionalmente. Eso no es verdad, y es un mensaje falso que estamos dando. ¿Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Antes de responder directamente a esta pregunta, es necesario que aclaremos qué es la ira de Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que nuestro Dios es un Dios perfectamente justo y por lo tanto su ira no es una rabia ciega como la que experimentamos los hombres muchas veces, sino más bien la justa indignación y el consecuente castigo de Dios por causa del pecado del hombre. Así que no es una rabia ciega, es una justa indignación. Si Dios no estuviera airado por el pecado humano, Dios no fuera justo. Y si no fuera justo, no fuera Dios. Ahora, yendo a esta frase que es tan popular en el día de hoy de manera más directa, debemos decir que esta frase es verdad y no es verdad, dependiendo de a quién la apliquemos. Si de lo que estamos hablando aquí es de los incrédulos, no, la Biblia dice claramente que Dios odia al pecado y que Dios también odia al pecador. Nuestro Dios puede en su propio carácter mezclar en una forma perfecta su amor, su bondad, su compasión, su misericordia con su justicia, su santidad, su ira, y en ese sentido la Biblia dice claramente que nuestro Dios está airado contra el impío todos los días, dice en el Salmo 7, versículo 11. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, hijos que merecen ira o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir, si no nos convertimos al Señor, la ira de Dios por causa de nuestros pecados. En Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Noten que allí no dice que permanece sobre su pecado, permanece sobre él. Y al final de los tiempos, en el día del juicio, si una persona no se arrepintió de su pecado, si no se convirtió al Señor Jesucristo, no confió únicamente en Cristo y en su obra redentora, no es su pecado el que será echado al infierno, es él el que sufrirá la pena de eterna condenación. Entonces, si nos estamos refiriendo a los incrédulos, Dios aborrece su pecado y Dios aborrece al incrédulo y su ira está sobre él todos los días. Y eso no impide que Dios, en su amor y en su gracia, que se conjuga en su carácter, con su ira, con su justicia, eso no impide que Dios también le haga bien a los impíos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios tiene un balance perfecto en su carácter. Ahora, si nos estamos refiriendo a los creyentes, si nos estamos refiriendo a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado únicamente en Cristo para salvación, entonces sí podemos decir que Dios odia nuestro pecado, pero no a nosotros. Más bien Dios nos ama con un amor eterno, de tal manera que nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios nos disciplina, Dios obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios odia nuestro pecado, pero Dios no nos odia a nosotros. Su corazón para nosotros es de puro amor, de pura bondad y de pura compasión. Así que volviendo a la frase, Dios odia al pecado pero ama al pecador, bueno, eso no se puede aplicar a un incrédulo, pero sí se puede aplicar y se debe aplicar a todo verdadero creyente. ¿Tú quieres que Dios odie tu pecado, pero no te odie a ti?
ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Acepta por la fe el plan maravilloso de salvación diseñado por Dios a través de la persona y la obra de Cristo, y tú también serás partícipe del amor, de la misericordia de nuestro bendito Dios, que es perfectamente santo, perfectamente justo, pero también perfectamente bueno y perfectamente amoroso. Los apóstoles vivieron y murieron por esta gloriosa verdad. Dios, el Hijo, se hizo carne, nació de una virgen y vivió una vida perfecta en santidad, sin mancha ni pecado. Aunque Cristo jamás pecó, murió por los pecadores. Jesucristo se encarnó para salvar a su pueblo de sus pecados y de la justa y santa ira de Dios. En la cruz soportó el castigo que merecen los culpables, pero resucitó al tercer día, confirmando que el Padre aceptó su muerte sustitutiva como el pago completo por la deuda de los suyos. Luego ascendió a los cielos y desde allí envió al Espíritu Santo para revelar esta verdad a su pueblo y para santificarlos en ella. Y finalmente volverá con gloria y majestad para buscar a su pueblo y ejecutar su justo juicio sobre el mundo impío. El que crea en esta verdad será salvo. Todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador será eternamente salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Desea conocer mejor a Cristo? Le regalamos un libro. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones.